señalé que vamos a dar la bienvenida, doy la bienvenida al doctor Emilio Arce La Torre Bueno, quien es además economista, para ayudarnos en la interpretación justamente del tema jurídico en el contexto de la formalización de la propiedad. Muy buenas noches, estimado doctor Emilio Arce. Muy buenas noches a todos. Muy contento de estar acá con ustedes para poderles explicar algunas inquietudes que tengan sobre este tema. Desde luego, en materia de interpretación jurídica, cuando hablamos del tema de la propiedad, es un tema por lo que he tratado de leer mucha información, pero usted lo ha sintetizado, digamos, en la explicación que nos ha hecho en estos días pasados y en el sustento jurídico, incluso presentado ante las instancias jurídicas del Poder Judicial en el caso de San Martín. Sí. Este es un tema bastante polémico y bastante problemático a nivel nacional. La superintendencia, desde la aparición como ley de la superintendencia de bienes estatales en el 2010, antes de que existiera la ley 29.618, existía un reglamento, ¿no? Entonces, un poco que no estaba muy claro lo que eran los bienes del Estado. Entonces, a nivel nacional, existe pues muchas personas que tienen bienes privados. El Código Civil señala las formas de adquirir un bien, la forma de adquirir una propiedad. Este es un tema bastante complejo y bastante extenso. Voy a tratar de resumir, ¿no? Dado el tiempo, no sé qué espacio tenemos, Rómulo, para poder ir desarrollando. Con toda libertad, por cuanto es un tema de, fíjese, en el Alto Mayo hablamos de más de 200.000 familias que estarían enfrentando este problema del no tener la legalidad. Entonces, por favor, todo el tiempo que sea necesario para gracias. poder Bien, entonces vamos por partes, ¿no? Este problema de la propiedad y de la informalidad de la propiedad venimos arrastrando pues desde mucho tiempo atrás, ¿no? Se ha ido legalizando, se ha ido tratando de corregir y de solucionar. Para eso se creó COFOPRI, ¿no? Los registros públicos para aquellos bienes inscritos de acuerdo al Código Civil y aquellos que generalmente eran pues invasiones o asentamientos humanos, ¿no? Y que era una realidad y una necesidad de solucionar. Entonces apareció COFOPRI, los empadronaba, iba tratando de determinar qué bienes son privados y qué bienes son del Estado. Pero con esta ley de la superintendencia se trató el Estado de establecer que todos los bienes que no pertenecen a alguien, hay una presunción legal de que pertenecen al Estado. Y todo el que no puede demostrar que es propietario de un bien, entonces necesariamente es del Estado. Y existen muchos terrenos a nivel nacional que efectivamente no tienen ninguna posesión, no tienen nadie quien los cuide, ¿no? Vemos todas las cordilleras, por ejemplo, y hay muchas minas por ahí, hay muchos recursos, y son propiedad del Estado. Independiente de la propiedad que se puede tener de un bien inmueble, de un terreno, de un predio, las minas que podrían existir ahí también son del Estado, ¿no? Eso supongo y que se entiende. Todas las riquezas naturales pertenecen al Estado. O sea, el propietario de un inmueble, de un predio, de un terreno grande, si ahí se encuentra un bien, un mineral, metálicos o no metálicos, de diferente tipo de naturaleza, ¿no? Se puede encontrar petróleo, inclusive piedras, ¿no? Arena, las canteras que sirven para obras, pertenecen al Estado. Y aun cuando tiene un propietario inscrito, asiste inscrito en los registros públicos, estos bienes, estas riquezas, pertenecen al Estado y cualquier particular puede hacer un denuncio para explotarlo y se le autoriza por una licencia explotar. Y lo único que puede hacer el propietario del terreno es ceder el paso y cobrar por su paso, por su terreno, para que pueda explotar un tercero
esos bienes. Entonces, por ahí más o menos podemos ir dándonos de cuenta de la informalidad que existe, ¿no? Que inclusive el peligro que existe siendo yo propietario de un terreno con todas las formalidades, cualquiera puede venir a explotar algo que esté en mi terreno. Además, que los bosques no son atribuibles a nadie porque es ecología y si alguien tala un árbol, tiene la obligación de presentar un denuncio para la tala, para que se les autoriza también talar, pero con la responsabilidad y obligación de plantar y reforestar. Más o menos, esa es la actividad que hace el Estado. Por otro lado, todo bien del Estado es imprescriptible. O sea que no se puede reclamar la prescripción. Un particular que tiene un inmueble inscrito en los registros públicos, vamos a poner, porque no es obligación inscribir en los registros públicos, por ahí debemos partir y por ahí vienen los problemas. El Código Civil establece la forma de adquirir la propiedad. Entonces, de los bienes privados, los bienes públicos tienen su formalidad de compraventa, ¿no? Se licitan, etcétera, pero generalmente el Estado no vende sus predios, ¿no? No los vende. Los puede otorgar. En los asentamientos humanos se regulariza por una cuestión política, se regulariza o se les desplaza de ciertos lugares de peligro, se les reubica y se les otorga una posesión, luego se les titula, ¿no? Y en ese tema ya entraba COFOPRI, ¿no? Desapareció COFOPRI y se le dio al gobierno regional esta tarea, ¿no? Pero los gobiernos regionales no han avanzado en esta tarea de formalizar. Uno de los grandes problemas de la economía radica ahí. Hernando de Soto siempre ha propugnado, tiene obras sobre ese tema, ¿no? Tiene todo un plan de gobierno, de política sobre ese tema de la formalización de los bienes para que puedan tener también acceso a los créditos, ¿no? Y todo bien, que está formalizado significa que debe estar inscrito en los registros públicos para que pueda tener acceso a los créditos. Aunque el registro público, el Código Civil señala, no es obligatorio la inscripción en los registros públicos, es facultativo. Yo puedo tener un bien con mi escritura pública, anotado en el notario, registrado en el notario, pero somos privados. Es mi bien privado, no está la inscripción en los registros públicos es garantía de una publicidad, ¿no? Y publicita para poder otorgar una hipoteca, por ejemplo, un préstamo, se inscribe esa situación y ese bien queda temporalmente, pues, en una situación sujeta a una inscripción de esa naturaleza, garantía, ¿no? Garantizando esa naturaleza del crédito. Entonces, lo que sí se garantiza y se obliga a las hipotecas a inscribirse en los registros públicos para otorgar un préstamo. No hay hipoteca que no esté inscrita, porque se tiene que ver quiénes son, se publicita a quién le pertenece prácticamente esa deuda, quién ha otorgado un préstamo por ese inmueble y hay una escala de antigüedad para los reclamos. El primero que inscribe tiene mayor potestad. Y en esa línea de idea, ¿no? También el Código Civil dice, ante un predio no inscrito, prima el que está inscrito. Eso ha sido hasta hace muy poco. En junio de este año hubo un acuerdo plenario. La Corte Suprema ha convocado a todos los jueces para determinar esta situación. Pero estamos hablando de aquellos que tienen inscripción y tienen propiedad registrada o tienen un título, un documento. Los títulos que otorgaban antes o la municipalidad les entregaba, pues las municipalidades también vendían antes. Todo San Martín de Porres, por ejemplo, que es la urbanización Perú, ha sido otorgado mediante transferencia, ventas que los hizo la municipalidad. La urbanización Perú de todo el distrito de San Martín de Porres, para poner un ejemplo,
ha nacido como un pueblo joven, como una invasión, y después se han regularizado. Y la municipalidad les otorgaba el título de propiedad en los registros. Entonces, cuando se inscribe por primera vez en los registros públicos, se llama la primera de dominio. Antes de ello se llama un bien inmatriculado. Y existen muchos bienes privados que no están inmatriculados y no tienen una primera de dominio. Y ahí es el peligro, porque ¿quién le otorgó el título? ¿Quién le vendió? ¿De dónde apareció ese propietario? ¿No? Porque muchas veces vienen de herencia y se vienen vendiendo así con documentos privados. Y ahí vino el problema que existe en Selva Alegre. Tienen muchos documentos, entiendo, de compra de viviendas privadas, pero ¿quién les otorgó? ¿De dónde nació esa propiedad? ¿Cómo adquirieron esa propiedad? Entonces, a partir del año 2010, ya viene un problema. Si es que no ha tenido un registro notarial, de repente una minuta, ¿no? O un juzgado de paz que a veces se hacía de notario, ¿no? Registrado. Entonces, ahí va a venir un problema que el Poder Judicial va a tener que resolver, porque el juez resuelve los problemas. El juez, en cierta manera, legisla, porque la ley determina que cuando existen vacíos o lagunas en la ley, el juez tiene que resolver. Entonces, él aplicará la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, entonces todas las fuentes del derecho, ¿no? Que son amplios, pero cuando hay ley, prima la ley. Y en ese orden se van sucediendo. Hasta esta parte, Rómulo, de Sí, repente tienes alguna doctor pregunta. Emilio, sí, sí, correcto. Hemos escuchado el testimonio, por ejemplo, del señor Casimiro Córdoba. Y así como el testimonio de él, son muchísimos de haber adquirido, no entendiendo en ese momento qué cosa era. Para ellos la compra-venta era hacer un documento, pagar un dinero al que le está, digamos, transfiriendo ese bien, y en algunos casos ir al juez de paz, como el caso del señor Elmer Altamirano, por ejemplo, que está en el juez de paz registrado, esta obra y el documento. Pero en algunos casos se quedaron simplemente con 2 testigos. O sea, nos ponemos de acuerdo, te doy el dinero, me entregas el terreno con los límites que lo han caminado, y llaman 2 testigos y firman los 2 testigos. Hoy día, con la creación de las llamadas OCRES, aquí en esta parte del Alto Mayo, en la región San Martín, que son normas regionales, y con la creación de la zona de afectación, les ha llevado a un enfrentamiento al vecino, en este caso, por señalar al vecino Casimiro, donde dicen, usted tiene 24 horas y tiene que irse. Claro, eso es un exceso. Eso es un exceso porque él no es un invasor de ahora, no es un invasor después de la ley de la superintendencia de bienes estatales. Eso sucede cuando me organizo, porque existen organizaciones que hacen invasiones y en política lo hacen. Entonces, yo mañana agrupo, porque hay muchos que ganan y viven de eso también. Yo mañana agrupo a varios ciudadanos y les digo, vamos a invadir tal sitio que veo libre. Ahí la ley opera que en 24 horas lo pueden desalojar por orden de la fuerza, porque es un bien estatal, es para recuperar la propiedad estatal, la ley lo ampara, hay una ley especial, independiente de lo que también el Código Civil dice que cualquier propietario puede recuperar su bien dentro de las 24 horas. El Código Civil dice, si alguien ingresa a mi domicilio, ¿no? O a mi terreno, que es de mi propiedad o de mi posesión, y si no lo desalojo dentro de las 24 horas por cualquier vía, ya tengo que recurrir al juez. Y eso ya es un tema engorroso y demora. Sabemos cuánto se demora y hasta que el juez determine quién tiene la razón, ¿no? Ese usurpador se queda. Le puedo denunciar penalmente, ¿no? Y le puedo pedir Ahora, cautelarmente en lo penal también que el juez me reivindique ese bien, que lo desaloje, ¿no? Pero eso es un proceso penal en vía de un delito de usurpación. También se puede ver desalojarle por ocupante precario. El precario es cualquier persona que ocupa un bien sin tener un título, no de propiedad, puede ser un contrato,
¿no? El que no tiene un derecho a ocupar. E inclusive cuando hay un ocupante que tiene un contrato de alquiler, no lo puedes desalojar. El Código Civil también protege, o el derecho en general, la ley, protege la posesión. No le puedes desalojar a un posesionario inmediatamente cuando es un legítimo posesionario. Yo lo puedo desalojar a quien no es un legítimo posesionario, vale decir a un usurpador, ¿no? Pero si alguien está poseyendo mucho tiempo, me tendrán que hacer un proceso judicial de ocupante precario porque yo no tengo ningún título justo que determine que tengo derecho de poseer. Ese es el precario. Entonces, muchos confunden el término y vale aclarar para la cultura jurídica, no existe inquilino precario, porque el inquilino tiene un título de poseedor. El ocupante sin título, sin ningún derecho, es el precario. Vi un terreno abandonado, me metí, no usurpé, no ejercí la fuerza, no ejercí violencia y me dejaron, nadie me dijo nada. Y lo estoy ocupando sin justo título y sin buena fe, incluso a la mala me puedo meter y nadie me dijo nada. Pero si pasan con el Código Civil anterior, 30 años, el Código Civil es del año 1936, que ha tenido vigencia hasta 1984, ¿no? Entonces, hasta 1984 que sale el nuevo Código Civil se cambia a 10 años, lo que era 30. Pero algunos jueces dicen, no es su interpretación, que si has poseído antes de este código, se rige la ley anterior y quieren que uno ocupe 30 años, que eso tampoco es así. Entonces yo digo que son 10 años suficiente porque lo ocupo a partir del nuevo Código Civil que me dice 10 años. Y todo lo de este caso que estamos hablando, que son del 94, bastaría 10 años para la prescripción. Pero el detalle es que en el 2010 salió la norma, ¿no? Y lo están considerando bien del Estado. Y lo han inscrito como bien del Estado. Entonces tenemos que pelear ahí y hacer un trabajo, pues, de demostrar que esa norma o la nulidad de esa norma no han sido debidamente notificados. Y aquí hay un detalle, ¿no? La norma esa tiene muchas formalidades y un descuido podemos perder. No un derecho, sino una acción. Y si perdemos la acción, no tenemos la acción, entonces de nada nos sirve el derecho, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si no se plantea la nulidad oportunamente, ¿no? En la primera oportunidad que uno tiene, cuando conoce que, que está viciado en la nulidad de una acción, ¿no? Ya no podemos interponer. Entiendo que ustedes te dieron cuenta de esta inscripción después que interpusieron la demanda, después que han planteado la demanda de mejor derecho de propiedad, ¿no? Porque ellos cuando contestan van a seguramente presentar la inscripción en los registros públicos. Antes de hacer cualquier otra acción posterior a ese conocimiento, se tendría que plantear la nulidad de esa disposición, independiente de la acción política, ¿no? Tendría que pedirse la nulidad de ese procedimiento administrativo y vía judicial en todo caso, aunque han pasado 10 años, me parece. Entonces ahí tenemos un poco de dificultad de ver cómo nos interpreta el juez, ¿no? Por el tiempo transcurrido. Ahora, visto desde el lado constitucional, doctor, el derecho que lo establece dentro de nuestra misma Carta Magna, a ellos, en el proceso de la creación de la SOCRE, con la cual obviamente están afectando a miles de familias en esta zona, no tuvieron el derecho a la defensa. No se hizo una socialización de lo que el gobierno regional estaba en ese momento estableciendo para inscribir estos predios en registros públicos. Ese es un tema político, es un tema constitucional. ¿Por dónde va digamos, la orientación? Las dos cosas. El tema político, el político lo puede declarar nula una norma en cualquier momento. Eso no es un tema judicial o jurisdiccional. Eso es una vía. La otra vía es la vía jurisdiccional, ¿no? Pero para la vía jurisdiccional
el detalle es, para plantear la nulidad se hace en la primera oportunidad que uno tiene de interponerlo, ¿no? Entonces tendría que ser en ese tiempo. Lo político, puede haber movimientos, protestas, diferente actividad dentro de la actividad política que pueda el Congreso declararle pues a esa resolución, eh, derogarla, ¿no? Derogarla. O vía una acción de inconstitucionalidad o una acción de amparo vía el Tribunal Constitucional. Podría ser. Comprendido. Bueno, le agradezco muchísimo por estas aclaraciones y dejo para todos los que nos están siguiendo en el programa. Se ha instalado, doctor, una mesa de trabajo con la representación del Congreso de la República a efecto justamente de revisar estas diversas normas dadas a nivel de gobierno regional y gobiernos locales que involucran estas zonas de las poblaciones, que son 15 municipalidades, a efecto de que se interprete y se establezca ciertamente el mecanismo para formalizar la propiedad y a actualizar en algunos casos la titularidad, porque hay también ese tema, ¿no? Que tienen un contrato inscrito, una escritura inscrita en registros públicos, por poner un ejemplo, dice 10 hectáreas y en la práctica tiene 15. O al revés, dice 10 hectáreas y en la práctica tiene 7. A la hora de hacer gestión financiera, se descubre que este documento no es exacto y entonces se necesita una actualización Un de título. saneamiento, un saneamiento. Exactamente. Sí, eso, bueno, tiene que ser ya con arquitectos, con ingenieros que tienen que determinar bien las medidas, las ubicaciones, ¿no? Eh, ahora hay nuevas formas, nuevas técnicas con satelitales que te determinan las ubicaciones y las medidas exactas. Eso es materia de precisarlo, de precisarlo. Bien, el tema acá hay para largo, para mucho rato de debate no me refiero en esta sesión, me refiero a mucho tema de debate técnico, político, jurídico en esta zona para defender. Y yo creo que el Tribunal Constitucional también tiene que ver mediante una acción constitucional, porque la Constitución defiende el derecho de propiedad, defiende el derecho a la propiedad, defiende las garantías de las personas, ¿no? Las garantías individuales, ¿no? Y además, eso es un medio de vida, defiende la vida, defiende la libertad, ¿no? Muchas cosas. Defiende también a los grupos humanos que están ahí congregados, ¿no? No sé si habrá comunidades nativas, porque todo eso lo prevé la Constitución y no se los puede despojar. De ellos son intangibles sus culturas y sus lugares, ¿no? Son culturas vivas. Ellos no tienen documentos, no tienen títulos, pero nadie niega su existencia y la Constitución lo reconoce. Entonces, por ahí también se podría ver cómo, ¿no?, se articula esta figura, ¿no? De acuerdo. Técnicamente. De acuerdo. Definitivamente hay todo un equipo trabajando. Pero por lo pronto lo importante es que se defienda la posesión. De diferentes, ¿no?, disciplinas para justamente ver todo este escenario del Alto Mayo, que sería un primer modelo en realidad, porque el problema de la formalidad y la legalidad es en toda por la aquí región, puede o sea, ser, con diferentes dimensiones. Por acá puede ser el primer eslabón, ¿no?, de que se inicie esta tarea de formalizar y la necesidad, pero tienen que trabajar bastante en esa zona, unidos todos, porque este tema no es de una persona, no es de un campesino, este tema es de una colectividad y esa colectividad tiene que defenderse, es una ciudad, ¿no? De repente es un distrito, no sé, una provincia se puede convertir porque son zonas extensas. Entonces, defender su territorio. De acuerdo. Está... Muchas
muchísimas gracias por compartir con nosotros esta parte de la doctrina jurídica en este tema de la legalidad de la propiedad. Bueno, para culminar, quisiera agregar de que si no se logra vía jurídica, la última alternativa que daría es porque también les ampara ese derecho con esta ley de la Superintendencia de Bienes Estatales de la compra de los terrenos porque tienen más de 10 años de posesión, ¿no? Porque ahora el Estado no va a vender a un invasor un terreno, pero ustedes no son invasores, en esta zona no son invasores. También podrían acogerse a esa compra, hay que ver qué disponibilidad y cuánto estaría cotizado, tasado, no valorado, valorizado esos bienes. Pero lo importante es no perder la posesión, porque si se pierde la posesión, pelear de afuera es mucho más difícil. Entonces, es casi imposible. Estas acciones que se han tomado, la ley lo da la razón, el mejor derecho, el mejor derecho de propiedad que el juez interprete los documentos que tienen, los títulos que tienen, que se analice, porque se ha modificado y quiero añadir en este pleno casatorio que hubo, entonces, hasta antes de este pleno casatorio, la ley, el Código Civil es la ley para este caso, señala que la propiedad, estamos hablando de bienes privados, no del Estado, pero se puede aplicar por extensión a esta interpretación porque se trata del mismo tema. El primero que inscribe en los registros públicos, un propietario de un bien que tiene su bien inscrito en los registros públicos, lo puede vender a 10 personas. Los puede timar, los puede mentir y puede vender. Entonces la ley le favorecía al que primero inscribe. Sin embargo, en la práctica, el primer comprador de buena fe compra y se le otorga generalmente la posesión, ¿no? Se llama ad corpus, ¿no? Compré ad corpus, quiere decir, me vendieron el inmueble con posesión y todo porque estaba libre y yo tengo buena fe y por eso es que estoy dentro del inmueble, estoy en uso de la posesión, tengo mi título, se demora el registro público o por alguna razón no pude inscribirlo, ¿no? Porque hay motivos administrativos, se enfermó, no pudo ir a firmar a la notaría, por un día que se demoró, lo inscribe el último que compró que no tiene la posesión. Y la norma, increíblemente decía, el que inscribió primero tiene la propiedad y lo desaloja el que está en posesión con su justo título. Esta casación, viendo esta situación, ha cambiado esa interpretación. Aunque los jueces no cambian la norma, pero es una disposición que les está diciendo a todos los magistrados tienen que sentenciar en este sentido. Eso es lo que norma un pleno casatorio, que la interpretación uniforme de todos los magistrados, ¿no? Desde la Corte Suprema a todos sus jueces les está diciendo, ustedes cuando ven una situación de esta naturaleza, le van a dar la razón al que tiene el título no inscrito, pero tiene la posesión, ¿no? Entonces, están cambiando la norma, ¿no? Habrán jueces que seguramente se acogerán a la ley y otros a la disposición del acuerdo plenario. Va a ser un tema muy discutido, muy debatido, que lo veremos seguramente en la práctica polémica que va a haber. Ciertamente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos en esta carrera y nuestro compromiso es firme con la población y yo estoy convencido que la ley y la razón llevará finalmente a dar tranquilidad a las familias. Independientemente, Rómulo, quisiera añadirle para conocimiento de todos, ¿no? Por eso te decía el tiempo. El señor Córdoba, ¿no? Ha planteado, sí, correcto, Casimiro. porque él ha sido el primer emplazado, el primer amenazado, ya con documento cierto, ¿no? Ha interpuesto una demanda y una medida cautelar de no innovar. La medida cautelar de no innovar es importantísima porque lo que le estamos pidiendo al juez y el juez tiene que resolver en ese sentido es que nadie
puede desalojar a nadie, se mantiene el statu quo, se mantiene la situación actual hasta que se resuelva en definitiva el problema, quién es el propietario o no, porque este tema es discutible, ¿no? El que inscribió el registro indebidamente, sin comunicarles, desconociendo su posesión de mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que está defendiendo esto es la posesión. No me desalojen hasta que no se resuelva, ¿no? Y ellos tienen una justa posesión, y la posesión se defiende. Yo no puedo lanzar a mi inquilino, por más que me deba, porque está en posesión. Y si yo le molesto, estoy perturbando la posesión, estoy usurpando, porque la usurpación no solamente es despojar, sino perturbar esa posesión. Y este acto es un acto perturbatorio de la posesión. Independientemente, se puede hacer una denuncia a estas autoridades por perturbar la posesión. Pero la amenaza, la acción de amparo es una vía para aquellos que no fueron emplazados, pero en vía cautelar de sus derechos, podrían interponer todos, ¿no? Cada uno particularmente o todos en conjunto, una medida de acción de amparo. ¿Qué significa la acción de amparo? Que yo me adelanto a la amenaza que están, ¿no?, por venir, evidentemente, ciertamente demostrable, porque ya comenzaron con la acción, comenzaron con los ocres, que los sorprendieron y luego les pretenden desalojar. Están intentando con uno, pero la amenaza es a todos. Entonces, correcto, yo me siento amenazado, y en protección de ese derecho de propiedad y de posesión que tengo en esa zona, está expedito mi derecho para interponer la acción de amparo, para que se diga a la autoridad abstente de tomar cualquier acción sobre estos posesionarios. Perfecto. Bueno, clarísima la orientación. Muchísimas gracias y seguiremos en esta línea. Gracias a usted y a su gracias a ustedes. Muy amable al doctor Emilio Arce por acompañarnos y orientarnos definitivamente, y nos ha exhortado a una colectividad, no es un tema individual. Vamos a escuchar el testimonio. Exactamente, todos están amenazados. Más de 200.000 familias están amenazadas aquí en el Putumayo, y lo mismo sucede en otras regiones. Y en todas las regiones de repente. Y ante ese hecho, una acción de amparo es la vía para poder frenar esta situación. Correcto.